pero quiero llevarlos al libro de Zacarías. El libro de Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9. Padre, te doy gracias. Te ruego que tú nos puedas bendecir en estos breves minutos, que una palabra tuya, Señor, venga a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Zacarías, capítulo 9. Capítulo 9. ¿Lo tiene? Voy a leer el versículo 9, Zacarías 9:9. La palabra del Señor dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este es el versículo, posiblemente el versículo más conocido de Zacarías. Si usted no conocía o no había escuchado este versículo, probablemente no recuerde ningún otro versículo de Zacarías. Porque este es posiblemente el versículo del libro de Zacarías que más conoce la iglesia. Y la razón primordial por la cual este versículo es el versículo más conocido de la iglesia es por su cumplimiento en el libro de Mateo. Porque este versículo es una profecía que tiene su cumplimiento en la persona de Jesús, lo que hoy nosotros conocemos como la entrada triunfal. Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 5, nosotros encontramos cuando Jesús va cabalgando en Jerusalén y llegando como todo un rey. Ahí en Mateo entonces encontramos el cumplimiento de esta profecía que declaró Zacarías. Por eso el verbo dice vendrá a ti. Está hablando en futuro porque trata de una palabra que se iba a cumplir posterior. Este capítulo, los primeros versículos de este capítulo tienen que ver con una palabra de juicio. Dios declara un juicio, Dios declara un castigo sobre los enemigos del pueblo de Israel. Israel estaba en una posición en la cual estaba rodeado de enemigos, y sus enemigos con frecuencia atacaban al pueblo de Israel. Venían y lo invadían. Los filisteos, en los versículos del 4 al 7 de este capítulo 9 de Zacarías, encontramos 4 ciudades filisteas a las cuales Dios les declara un juicio. Entonces, Dios primero dice que va a traer castigo sobre aquellas ciudades, sobre aquellas naciones que habían torturado, que habían invadido, que habían atacado constantemente a Israel. Israel estaba rodeado de enemigos. Eso, en cierto sentido, es una figura de lo que es la iglesia. La iglesia no puede pensar que la iglesia está rodeada de amigos. La iglesia, y no me refiero a una iglesia local, me refiero a la iglesia universal del Señor y en términos espirituales. La iglesia está rodeada de enemigos, como el pueblo de Israel.
Entonces el Señor dice que traerá juicio y traerá castigo a estos enemigos de Israel. Y luego en el 9, que fue el versículo que nosotros leímos, el Señor le trae una palabra de esperanza al pueblo de Israel. En el versículo 11 es otra profecía de otra naturaleza que tiene que ver con un tiempo posterior. Entonces, esta profecía se cumple en el libro de Mateo, capítulo 21, en la entrada triunfal. Pero no me voy a centrar tanto en la profecía, sino en los adjetivos que utiliza Zacarías para referirse a Jesús, y que cada uno de estos adjetivos tiene que ver con una característica propia de Jesús. Entonces revise conmigo el pasaje, por favor. Estamos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo. La primera característica de Jesús es que Jesús sería justo. Diga conmigo, justo. Otra vez, justo. Cuando nosotros pensamos en justo, pensamos en una persona recta, en una persona correcta. Pero en el sentido bíblico y en el sentido que Zacarías está hablando de Jesús, justo no tiene que ver con una persona recta, ni con una persona correcta. Tiene que ver con mucho más que eso. Justo en términos de Zacarías tiene que ver con que Jesús no había conocido pecado. Recuerden que nosotros, por nuestra naturaleza caída, nacemos con una naturaleza pecaminosa y ya traemos de herencia, de fábrica, traemos un pecado. Pero Jesús era justo y en él no había pecado. Por eso Pablo, citando un versículo, Pablo dice, como dice las Escrituras, no hay justo, dijo Pablo en Romanos, ni aún. Y no estaba hablando Pablo de gente correcta, porque sí hay gente correcta. Hay gente que de pronto saben conducir muy bien su vida. Pero no se está refiriendo a esto. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, es porque nosotros somos pecadores y éramos incapaces de tener justicia propia. Sin embargo, Jesús, por su naturaleza, era un hombre justo. Porque Jesús no nace de la unión sexual de un hombre y una mujer, como fuimos concebidos todos nosotros. Jesús nace por obra del Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso cuando María recibe el anuncio, María dice: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice: el santo ser que nacerá. Jesús era justo, a diferencia de todos nosotros, que ya nacemos siendo pecadores y traemos esa naturaleza caída, por la cual necesitamos el sacrificio de Jesús, para que Él nos pueda redimir y nos pueda perdonar de todos nuestros pecados. Entonces Jesús, por su naturaleza, era un hombre justo. Pero la otra característica que menciona Zacarías, dice: he aquí tu rey vendrá a ti justo, ¿y qué? Y Salvador. Diga conmigo, Salvador. Jesús venía en un plan de redención. Los hebreos entendieron mal el término Salvador, porque los hebreos siempre esperaban un caudillo
Esperaban un general, un hombre que viniera para librarle del yugo romano. Posiblemente los hebreos esperaban a un hombre de renombre, a un hombre con un poder militar extraordinario que pudiera enfrentarse al imperio romano y pudiera liberar a Israel del yugo romano. Pero el Salvador que Dios le había prometido era alguien que les iba a librar no del yugo romano, sino era alguien que le iba a librar ¿de qué? Del pecado. El ángel, cuando le anuncia a José, le dice: y no temas, José, recibir a María, porque José está pensando, ¿cómo es esto que María esté esperando un bebé? Y me dice que es del Espíritu Santo. Es posible que José, estoy especulando, la Biblia no lo dice, pero es posible que José ha pensado: a otro perro con ese hueso. Eso ya lo he escuchado. Y tenía un dilema José, pero se inclinaba más por irse calladito y no hacerle escándalo a María, porque los hombres genuinos no hablan de las mujeres. ¿Puede decir conmigo eso? Los hombres genuinos no hablan de las mujeres. Aló, amén.com, ¿verdad? Entonces el ángel le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero también dice: porque Él salvará ¿a qué? Al pueblo de su pecado. La salvación que el ángel había anunciado era que Jesús venía para salvarles de su pecado. Ellos esperaban otro tipo de salvación, pero era salvar al pueblo de su pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando Juan mira a Jesús, que Jesús va hacia él para ser bautizado, Juan dio testimonio de Jesús y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venía para salvarnos, para librarnos de nuestros pecados. Usted puede considerarse buena gente, pero usted es un pecador y necesita ser salvo. Hay gente que piensa: no, pero yo no le hago mal a nadie, no hablo de nadie, no le hago mal a nadie. Y casi se ponen como en un pedestal, como queriendo decir: no necesita. Usted puede ser la mejor persona en términos humanos, pero usted necesita ser salvo. Usted y yo necesitamos confesar nuestros pecados al único que tiene la potestad, al único que tiene la autoridad, al único que pagó el precio para que nosotros fuéramos libres de pecado, a Jesús, el Hijo de Dios. Él vino para librarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Cualquiera que sea ese pecado, Jesús vino para librarnos de nuestros pecados. Venga al piano, porfa. Y la tercera característica, vaya conmigo. Estamos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. ¿Cuál era la tercera característica de Jesús? Diga conmigo: humilde. ¿Cómo era Jesús? Humilde. Fíjese que Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó forma humana. Eso es una degradación que tiene que ver con su humildad.
Jesús deja el trono, deja la gloria que compartía con el Padre para venir a este mundo y vivir como cualquier mortal, como usted y como yo. La Biblia está llena de detalles acerca de la humildad de Jesús. Por ejemplo, ¿quiénes fueron sus padres? María. ¿Quién era María? María era una jovencita del campo, era una campesina. No, usted no crea que María era una universitaria, no crea que había ido a la UAM, que se había graduado en AUCA. No crea que María tenía una maestría, un doctorado. María era una jovencita campesina. José era carpintero, no fue un doctor. Dios pudo haber elegido que el papá y la mamá de Jesús fueran de la alta. Y Dios pudo haber dicho: no, lo voy a mandar a vivir a las colinas. Pero dijo: no, ahí que se quede en San Judas. Ahora, usted no crea que José era un carpintero fino. Los biblistas creen que José era un carpintero rústico. Y Jesús, su profesión pudo haber sido cualquier otra, pero la profesión de Jesús se pudo haber destacado de otra manera, pero fue conocido como carpintero. No me diga que si usted no tiene la oportunidad de mejorar su educación, no buscaría otra opción. No quisiéramos ser conocidos como el chatarrero, ¿verdad? Queremos ser conocidos como el doctor, como el máster, como el maestro. Y no me refiero a un maestro de un colegio. No porque esté mal ser maestro de un colegio. Está mal pagado un maestro. Pero nosotros sabemos que en nuestro contexto un maestro no es la gran profesión. Está mal pagada. Jesús fue conocido como un carpintero. ¿Dónde se bautizó Jesús? Para que vea su humildad. En el Jordán. Y no crea usted que el Jordán era el gran río. ¿Recuerdan ustedes cuando Eliseo mandó a Naamán a meterse 7 veces al río para que su lepra le fuera quitada? ¿Qué dijo Naamán? ¿Por qué me manda ese ingrato a Tizcapa? Que me mande a Barceló. Porque obviamente que el río Jordán no era la quinta maravilla. Era un riachuelo de poco prestigio. Jesús, aunque nació en Belén, la ciudad de David, ahí nació Jesús, pero Jesús no creció en Belén. Jesús, desde que sus padres huyeron para salvarle la vida, hasta que luego aparece, Jesús se desarrolló en Nazaret. Y Nazaret era una colina en un monte alto, según dice Lucas.
Lucas capítulo 4, versículo 29. No lo vamos a leer, pero ahí habla acerca de la ubicación de Nazaret. Era un pueblito insignificante. Dios pudo haber hecho que Jesús se desarrollara en Managua, pero dijo no, lo vamos a mandar allá. ¿Sabe cómo algunos califican a Nazaret? Se lo voy a leer. ¿Cómo algunos califican a Nazaret? Sus habitantes eran rudos para hablar, los habitantes de Nazaret. Los habitantes de Nazaret eran poco cultos y eran gente en general maleducada. Nazaret no quedaba en una ruta comercial, por lo cual no tenía ninguna importancia económica. La delincuencia, no estoy describiendo a San Judas, La delincuencia y el hurto estaban a diario. Ese era Nazaret. Eso habla de la humildad acerca de Jesús. ¿Cuál fue el título que más Jesús utilizó para referirse a sí mismo? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre tiene doble significado. Tenía una connotación profética que se refería al Mesías, pero también era una manera sencilla para referirse a sí mismo. En este tiempo en que nos embriagan los títulos, la otra vez un pastor le dice a un hermano, como que alguien me diga hermano Manuel, y entonces el pastor le dice, no me diga hermano, yo soy el pastor. Jesús siempre se llamó como el Hijo del Hombre. Es el título que más utilizó para referirse a sí mismo. Cuando nació, ¿dónde le pusieron? No fue en una camaluna, en una calma jirón, no fue en un colchón en un pesebre. ¿Y qué era un pesebre? El pesebre era el plato de los animales. Eso nos habla mucho acerca de la humildad de Jesús. En una ocasión en su última cena, lavó los pies de todos los discípulos. Pedro al inicio se opuso, pero después Pedro le dice, lávame todo, báñame. Y la Biblia es clara, dice que lo hizo para darnos ejemplo de humildad. No, si nos cuesta pasar un vaso de agua, ¿se imagina usted? Ahora lavarle los pies. Y si hay una parte delicada de nosotros los seres humanos, son los pies. Amén. Sí, a veces nos vemos bonitos por fuera, ¿verdad? Pero cuerpo vemos, pies no conocemos. ¿Verdad que sí? Jesús fue humilde. Dejó su trono para morir como el peor de los delincuentes. A la cruz no iban todos los delincuentes. A la cruz iba la lacra de la sociedad.
El que se robó un lápiz no iba a la cruz. El que se robó un cerdo no iba a la cruz, no. Jesús fue humilde. Y nosotros tenemos mucho, pero mucho que aprender de Él, de su humildad. En síntesis, Jesús fue justo porque en Él no había pecado. Y no había pecado porque Él era Dios, y Dios no peca. Jesús fue Salvador. Vino para salvar al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y Jesús fue humilde. No me imagino yo a Jesús en la última cena, o sea, tomando el selfie de lo que iban a comer antes. No me imagino yo a Jesús tomando el selfie de lo que iban a comer antes, no. Amén.com. La razón, y con esto termino, la razón por la cual Dios envió a su Hijo era para acercarnos a Él. No había manera en que usted y yo nos acercáramos a Dios por nuestra condición, por nuestra naturaleza. No había manera en que nosotros nos acercáramos a Dios. La única manera de podernos acercar a Dios es que Dios enviara a su Hijo y tomara forma humana. Pero ese Hijo era sin pecado. Jesús no era un ángel, era Dios mismo en forma humana, que vino para librarnos de nuestros pecados. Si usted está batallando con un pecado, entréguelo al Señor. Entréguelo a Dios. Y ese enviado del Señor fue tan humilde que el pueblo le rechazó. Esa es la razón a veces por la que yo creo que a veces la gente se hace inalcanzable. Porque de cerca no pueden impactar. Y entonces para poder impactar se tienen que retirar y verse inalcanzables. Pero Jesús sabía que la mejor manera de llegar a nosotros no era siendo inalcanzable, bajándose a nuestro nivel. No sé, nosotros estamos a unos días de finalizar este año. No sé cómo ha vivido usted a lo largo de este año. Pero si hay algo intrínseco en todo cierre de año, es que se presta para que uno reflexione. Se presta para que uno medite. Se presta para que uno pueda autoexaminarse. Si a lo largo de este año usted no ha conducido su vida de la mejor manera, está a tiempo de entregar su vida al Señor. ¿Sabe lo que me encanta en la humildad de Jesús? Es que Jesús era Dios, pero nunca
buscó cómo sobresalir. Se lo repito, Jesús era Dios, pero nunca buscó cómo sobresalir. Era hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Y esa debería ser nuestra actitud permanente, nuestra actitud diaria. No buscar protagonismo, sino buscar cómo nuestra vida toda sea sometida a la voluntad de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos traiga honra y gloria al nombre de Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Pueden venir los hermanos.